Mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen y estamos tejiendo un camello para el portal de Belén. En el video 1 hemos hecho la cabecita que no está finalizada, seguiremos trabajando en ello. Les doy la bienvenida a todas y todos. Y dicho esto, vamos a continuar, vamos a trabajar un poquito. Vamos a hacerle unos párpados a estos ojitos. Lo vamos a hacer con aguja y una hebrita del color del camello. Introducimos la aguja tal que así. Nos venimos aquí abajo. Y ahora bordeando el ojito, nos venimos aquí arriba. Y salimos por el centro. Cuesta un poquito porque ahí está el palito del ojo. Aquí. La hebra, la aguja la saco por el lado de adentro. Así. Y ahora aquí, por donde mismo hemos salido, entramos de nuevo y nos venimos abajo. Ups. Bueno, está un poquito duro. Listo. Ahora, en esta hebrita que hemos dejado, vamos a aflojar un poquito así. Vamos a ir haciendo la puntada de ojal. Para quien no sepa cuál es la puntada de ojal, pues es introducir la aguja y de nuevo por la lazada del hilo. También se puede hacer de esta forma. Hacemos aquí un circulito con el hilo y vamos haciendo de esta forma. Hasta completar y rellenar todo este hilo que hemos puesto alrededor del ojo. Y de esta forma vamos a hacer el párpado. Y aquí ya he hecho una mitad y ahora me voy a ir a la otra mitad de la hebrita que hemos hecho, ¿sí? Y así es como nos queda, ¿eh? Esta cosita aquí así, bien. Una vez hemos finalizado, nos vamos al otro ojo y hacemos exactamente igual. Aquí por el lado de afuera hacemos lo mismo. Pinchamos aquí abajo y sacamos la aguja por el centro. Y ahora una vez ya lo tenemos aquí, volvemos a pinchar aquí en este mismo punto y nos venimos al extremo, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, como mejor nos coja.
¿sí? Y ahora ya empezamos aquí a hacer las puntaditas como hemos hecho en el otro lado. Así hasta completar toda la hebrita que tenemos aquí, ¿eh? Vamos cubriendo. Y una vez ya lo tenemos hecho, pues ya lo que hacemos es pinchar aquí y salimos por cualquier sitio. Damos aquí una puntadita y ya esto ya lo podemos cortar. Y a continuación lo que vamos a hacer son las orejitas. Este cabito de aquí también ya sobra. Y así es como le queda. La expresión de los ojitos cambia un poco, ¿eh? Qué mono. Vale, pues vamos con las orejas. Para hacer las orejas vamos a hacer un anillo mágico con 10 puntos, ¿eh? Así pues vamos haciendo... Ups, que me salgo. Vamos haciendo 10 puntos dentro del anillo. Así. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Ups. Y 8, 9, 10. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de 10 puntos. Cerramos aquí el anillo mágico. A ver que me deje cerrar. Así bien cerradito. Y vamos con la siguiente vuelta de 10 puntos y la vuelta 3, que también serán 10 puntos. Una vez hemos hecho las 2 vueltas de 10 puntos cada uno, nos quedará algo así. Bien, ahora aquí vamos a dejar una hebrita para luego coserla la oreja a la cabeza. Y con esta otra vamos a cerrar aquí un pellizquito para que se nos quede la orejita de esta manera. Vamos a hacerlo. ¿Sí? De esta forma cogemos un puntito de cada lado y lo cerramos tal que así. Y otra puntadita más. Esa se me ha quedado muy cortita. Ahí. Listo. Y ahora ya se nos queda la orejita de esta manera. Pues igual a esta vamos a hacer otra más. Una vez tenemos ya las 2 orejitas hechas, las vamos a colocar primero con un alfiler para ubicarlas bien. Subimos por la línea del ojo, ¿sí? Más o menos nos guiamos por la línea del ojito y colocamos aquí una orejita. Y hacemos igual con la otra. Subimos por la línea del ojo. Ahora aquí nos guiamos por la vuelta en la que lo hemos hecho.
la que hemos puesto la otra orejita, y lo pillamos aquí de forma provisional hasta coserlo. Cuando ya nos aseguremos que están las dos bien puestecitas, entonces ya lo podemos coser. Comenzamos con el cuello. Vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos. Este primero no cuenta. Ahora, 10 puntos. 1, 2 y 3, así hasta 10. Ahora comenzamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta, el primer punto aquí marcamos. Vamos a hacer 10 aumentos, con lo cual acabaremos teniendo 20 puntos. Entonces comenzamos. Primer aumento, son 2. El siguiente punto hacemos otros 2 puntos, ya tendremos 4. En el siguiente otros 2 puntos y tendremos 6. Así a todo lo largo de la vuelta, hasta completar con 20 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y una disminución. Tenemos el primer punto ya en el marcador. El siguiente vamos a hacer una disminución. Cogemos la parte delantera de los 2 puntos, cerramos como si fuera uno solo y hacemos el punto. Un punto normal. El siguiente, disminución de esta forma. Siguiente, un punto, así toda la vuelta hasta completarla. Y nos quedaremos con 14 puntos. Ahora de la vuelta 4 hasta la vuelta 24 vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Son en total 21 vueltas. Entonces vamos tejiendo ya en espiral, que para facilitarnos el conteo de las 20 vueltas, aquí en este punto podemos poner un hilito. Entonces colocamos así el hilito y ya sabemos que cuando lleguemos a esa altura hemos completado una vuelta y vamos así en círculos hasta contar 21 vueltas. Eso nos va a tomar un ratito. Así, un punto en cada punto. 21 vueltas, nos vemos cuando las haga. Ya vengo. Ya hice las 21 vueltas. Vamos a ver, yo puse aquí este hilito, pero como estamos tejiendo en espiral, así en circulitos, no nos coincide el punto donde iniciamos la vuelta esta, no nos coincide. Si ven que se va, digamos, yendo hacia un lado, queda torcido, pero no es que quede torcido, es que al tejer en espiral esto es lo que ocurre. Entonces, donde tenemos la hebrita, contamos la primera vuelta. Esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Qué ocurre? Que al que ir esto tomando este camino, pues ahora la vuelta comienza aquí, no comienza aquí, no va, a ver que lo veamos, no va en línea recta, es lo que quiero explicar. No se confundan, que no es que lo estén haciendo mal, es que ocurre esto, que los puntos
se van desviando un poquito y aquí ya comenzamos nuestra siguiente vuelta. Yo espero que estas cositas os aclaren dudas que se presentan. Bien, ahora aquí ya vamos a poner el marcador y nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta 25, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Uno ya lo tenemos en el marcador. Este sería segundo punto. A continuación, un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Volvemos a repetir 2 puntos y un aumento. Aquí el aumento. Y entonces volveremos a tener otra vez los 20 puntos que teníamos. Así toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. La siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primero, contamos 2 y 3. Hacemos aumento. 1 y 2. Vamos a la siguiente. Contamos 3. 1, 2, 3. Aumento. Así toda la vuelta. Y acabamos con 25 puntos. La siguiente vuelta, que es la vuelta 27, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hemos hecho 1 en el marcador, 2, 3, 4, un aumento, 1 y 2 en el mismo punto. A continuación volvemos a contar 4 puntos, 2, 3, 4, aumento. Y al final de la vuelta, pues vamos a tener 30 puntos. Y así es como queda el cuello, con esta formita aquí, como de embudo, porque esta es la parte que luego pega al cuerpo. Cortamos la hebra y aquí ya queda esto así cerrado. Bien, ahora vamos a rellenar. Vamos a rellenar y le vamos a poner un alambrito. Medimos. Este alambre está cubierto con plástico. Estos alambres pueden conseguirlos. Si no lo consiguen en bazar o en tienda de manualidades, pueden conseguir en ferretería también. Es muy moldeable, no cuesta mucho de doblar. Lo vamos a poner doble, más o menos el largo del cuello. Aquí cortamos. Y lo que vamos a hacer es entorcharlo un poquito. Así. Bien. Esto lo introducimos en el cuello, porque esto es lo que nos va a ayudar a darle la forma. Y vamos a poner un poquito de relleno, no mucho, para que no quede demasiado rígido, porque si no, no podemos darle la forma curva que pretendemos. Entonces, así alrededor del alambre, he puesto relleno a este lado. Ahora ponemos relleno al otro lado del alambre. A ver que lo veamos. ¿Pueden verlo? Sí, ¿verdad? Bien.
aquí, así. Doblamos un poquito el extremo para que no pinche. Y comprobamos que efectivamente nos permite hacer esta curva así para darle la forma del cuello. Esto aquí también lo vamos a rellenar porque esto es lo que luego pega al cuerpo. Bien, pues ya tenemos el cuellito hecho. Bueno, pues así es como se va viendo, poquito a poquito le vamos dando forma. Bien, hemos adelantado un poquito, pero lo vamos a dejar aquí y continuamos en el video 3. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense, no se lo pierdan, vamos a continuar con este proyecto. Cuidaos mucho. Hasta luego.